Buenas tardes y bienvenidos a una toma más de charlas comunitarias. Esta tarde tenemos a una compañera muy especial con nosotros que nos va a hablar de los residuos cero para el condado de Fairfax. Su nombre es Sabina Bushner. Hola Rita, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de tenerte. Muchas Entonces, gracias. Sabina es especialista en alcance comunitario y educación del público en cuanto a gestión de residuos y trabaja para el Departamento de Obras Públicas Así y, es. sí, y recursos medioambientales. Entonces, ¿nos cuentas un poco lo que haces en tu trabajo? Sí, por supuesto. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Pues sí, yo trabajo en el equipo de sostenibilidad de la gestión de residuos sólidos. Somos un equipo de 4 personas y en su esencia la misión de nuestro equipo es de concientizar a la gente, al público, los que vivimos aquí en el condado de Fairfax, de cómo podemos reducir la cantidad de basura que generamos. ¿Tú Sí, sabes cuánta basura generamos en el condado de Fairfax, Rita? tengo una idea. 5 libras por persona he oído. Es exactamente así. 5 libras por persona cada día es lo que generamos en el condado de Fairfax. Y si pensamos en cuántas personas vivimos aquí en el condado, que son alrededor de 1.200.000 personas, equivale a más de 3.288 toneladas diarias de basura que hay que mandar a los botaderos o los incineradores. Aquí está en la pantalla una foto de solo un camión yendo a botar la basura que ha recolectado esa mañana. Y aquí les muestro el incinerador que queda en Lorton, donde básicamente se queman los residuos. Pero, había oído hablar, Sabina, que cuando se queman los residuos en las incineradoras, Ujú, estas producen energía eléctrica y esto satisface la energía de las ujú. residencias que están cerca, y eso es bueno para el medio ambiente, ¿no es cierto? Sí, eso sí es correcto. Los incineradores sí producen energía eléctrica que alimentan a las casas que están alrededor. La de Lorton más o menos alimenta a 60 y casi 70.000 casas alrededor, que es maravilloso. Pero igualmente el proceso de eliminar la basura, o sea, de ir a recolectarla y de transportarla al incinerador es bastante costoso y además es tóxico para el medio ambiente. Los incineradores contaminan el aire y contribuyen a los gases de efecto invernadero. Ujú. Entonces, y además, las cenizas que quedan después del proceso de incineración hay que enterrarlas. Y volvemos al mismo problema de que se nos está acabando el espacio. Mm. Entonces, en el condado y en tu departamento se está estudiando cómo podemos hacer, cómo podemos mitigar el generar tanta basura. ¿Y eso es lo que es cero residuos? Sí, es correcto. Cero residuos, así se llama el programa. Ujú. Y nos comentas un poco entonces en qué consiste este programa. Claro que sí. Pues los cero residuos es la práctica de reducir los residuos o los desechos lo más posible hasta llegar a cero. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer haciendo acciones cotidianas de todos los días. Podemos, por ejemplo, evitar el consumismo, ¿verdad? Comprar menos, pensar que si realmente necesitamos lo que estamos viendo en la vitrina de la tienda, reutilizando o reparando los artículos cuando sea posible, donando los artículos no deseados, reciclando el plástico, el cartón, la lata, usando los restos o sobrantes de alimentos de comida, perdón, de comida para hacer abono Ujú. y pues otros hábitos sostenibles. Muy bien, entonces sé que tenéis un plan muy ambicioso. He oído que para el 2040, que son dentro de 6 años, que se dice pronto, el condado quiere haber reducido la cantidad que se lleva al a los a las incineradoras y a los vertederos en un 90% y hacer que la población genere menos basura en un 25%. Así es correcto, y es bastante ambicioso ese plan, ¿verdad? Ujú. Pero tenemos bastantes ideas para poder llegar a esa meta. Sí, Entonces les quiero mostrar.
Les voy a mostrar en mi slide. Les hice una presentación Sí. donde explicamos las estrategias que queremos implementar. Bueno, la primera sería establecer distritos sanitarios unificados, en la cual la responsabilidad de contratar los servicios de recolección pasan siendo del residente al condado, ¿verdad? Y el condado se hace cargo de negociar los precios competitivos y además de supervisar y facturar los servicios. Em, Otra idea se llama en inglés Pay as you throw y básicamente en español sería programa de pagar para tirar o Ujú. votar si uno es salvadoreño, esa es la palabra que usamos nosotros, en el cual los residentes que votan o tiran más basura pagan más y los que votan menos basura pagan menos. Va, entonces en esta diapositiva se ven tres recipientes de basura. En el más pequeño, el de 32 galones, caben 3 bolsas de basura, entonces uno pagaría mucho menos que la persona que pide el recipiente de 96 galones, que donde caben 7 bolsas de basura, ¿verdad? Am, Sí. Vaya, una tercera idea, sería, insistir o pedir que cada residente esté obligado a separar sus restos de comida de sus desechos, ¿verdad? Sería recuperación mandatoria de productos orgánicos. Sí. Y esto es lo que también se llama compostaje. Así es, sí. Compostaje, compost, Ujú. básicamente creando abono para nutrir las plantas. Así es. Veo que sabes bastante sobre el tema, Rita. Te felicito. Gracias, me interesa mucho. Buenísimo. A todos nos debería de interesar. Qué Otra gusto. idea que se tiene es una que se llama tarifa de cero residuos, Zero Waste Fee. Básicamente, para poder apoyar todos los programas y ideas que tenemos, sería casi que necesario cobrar una cuota pequeña, no más de $15 mensuales, digamos, para poder ofrecer el apoyo necesario para crear nuevos puntos de recolección, materiales educativos y programas de implementación. Son bastantes ideas las que tenemos. Muchas, Otra muchas. sería Otra sería actualizar la lista de materiales reciclables. Eso básicamente es poder reciclar lo más posible, ¿verdad? Ahorita nosotros sabemos que la gente está bastante, pues, frustrada porque quieren reciclar más, y de momento solo se pueden aceptar papeles, cartones, latas y ciertos plásticos. Entonces, si expandimos o aumentamos la lista de lo que se puede reciclar, entonces creo que eso sería de una gran ayuda para poder llegar a cero residuos. Am, Otra idea es de crear un programa integral de reciclaje para los comercios y residenciales. Am, los apartamentos, los condominios y los centros residenciales, perdón, los apartamentos, condominios y centros comerciales generan el 60% de la basura en el condado de Fairfax y entonces queremos expandir los requisitos para estos edificios. Ok, otro problema que tenemos actualmente es cómo recuperar mejor los desechos de construcción y demolición y entonces esto, otra idea sería mejorar el reciclaje de estos. También queremos hacer programas de alcance comunitario, de educación, implementación y evaluación, ¿verdad? Saber si estamos logrando nuestra meta, cómo estamos progresando hacia esa meta. Am, y haciendo bastante concientización, como lo que hacemos ahora, pero am, con más gente, un equipo más grande. También se piensa que deberíamos de hacer una reducción de residuos en la fuente y además crear centros de cero residuos. Como ven en la foto, esa se tomó en otro país, pero básicamente las personas podrían ir a botar todos los materiales diferentes en varios centros ubicados en el condado, no solo en los sitios que tenemos ahorita en la 66 y la 95, podrían ir a otros sitios también.
para que sea como más conveniente. Conveniente, sí. Ujú, Sí, porque ya. uno lleva las bolsas de plástico al supermercado, luego el vidrio a los contenedores morados, no está todo en uno. Exacto, sí, nosotros sabemos que tenemos que ser un poquito más eficientes y proporcionarle más opciones a la gente. Mm. Y de ahí una idea más es básicamente ampliar la responsabilidad de los productores y usar nuevas tecnologías. En otras palabras, las compañías hay que hacerlas responsables por sus productos y empaques después de que los consumidores los terminan de usar, ¿verdad? La compañía que no vamos a nombrar ahorita, pero que manda bastante paquete, que todo el mundo pide de ahí, Sí. crean bastantes, hay bastante cartón, hay bastantes empaques y se podrían tal vez pedirles que ellos acepten o recojan de alguna manera estos materiales. Cuando Ah, dejen el próximo paquete, que se lleven el an el viejo. algo así. La verdad que esa sería una excelente idea si se podría implementar. Implementar, ¿verdad? Exacto. Ujú. Bueno, pues estas son buenísimas ideas. Ahora, ¿cómo se van a implementar todas a la vez? ¿Se puede hacer? Bueno, ojalá se pudiera, pero eso va a ser un programa bastante costoso. Lo queremos implementar en los próximos 20 años, ¿verdad? Vamos a comenzar con las ideas que nos aprueben ustedes, los residentes del condado. En este momento estamos conversando en foros comunitarios con diferentes personas en la comunidad y además estamos conversando con los recolectores de basura y además estamos llevando a cabo una encuesta donde todos los residentes de Fairfax pueden dar su opinión y comentar sobre el plan y las estrategias que acabo de mencionar. Uy, pues, cuéntanos un poco más sobre la encuesta. ¿Dónde la Claro que podemos sí. encontrar? ¿Hasta cuándo la podemos hacer? Ujú. Ya, pues sí, queremos invitar a todos los que nos están viendo hoy para que nos cuenten sobre sus prácticas actuales, o sea, cómo están reciclando ahorita, qué cosas reciclan y qué opinan sobre las estrategias que les acabo de mencionar, porque es bien importante lograr cero residuos. Como les dije, se nos está acabando el espacio para botar. Incinerar es costoso y tóxico. Entonces queremos saber cómo podemos, con la idea de ustedes también, de llegar a esa meta. Perdón, la encuesta está disponible ahorita y va a estar abierta hasta el 30 de septiembre y sí está disponible en español. El sitio web, no sé si se lo puedo poner en el chat o ustedes lo pueden colocar ahí. Es Aquí es https dos sí, puntos y después dos rayitas engage.fairfaxcounty, ahí está en la pantalla. sí, sí, Punto ahí está. .gov rayita Zero Waste Survey Spanish. Es algo largo, pero si se van a la página de nuestro departamento, nuestra agencia, Trash and Recycling, ahí también pueden encontrar el link, el enlace y hacerle clic y entran inmediatamente. Son como 20 preguntitas, se toma tal vez menos de 5 minutos en completar porque la mayoría son de, ¿cómo se dice, Rita? Multiple choice. Sí, tienen las Son, opciones ya puestas ahí y uno ya, escoge. Ujú. ya, pero al final también hay una oportunidad de dar la opinión, como usted lo quiera decir. em, Y pues, ¿qué le puedo decir? En 5 minutos eso se completa mientras espera a su niño en la línea de espera para recoger al niño de la escuela, o en la sala del médico mientras espera su cita, o sea, lo puede completar en cualquier lado. Cuando Y hay que es matar súper tiempo. importante su opinión. Y además, para incentivar a las personas que contesten y nos den su opinión, que es muy valiosa, están, ¿cómo le puedo explicar? Tienen la oportunidad de ganarse $100. Entonces, eh, puede valer la pena completar la encuesta, ¿verdad? Porque en primer lugar están dando la opinión que va a darle forma al plan que queremos llevar a cabo o implementar en los próximos 20 años, mejor dicho. Y además tienen la oportunidad de ganarse un poquito de dinero para el café o alguna cenita por ahí. Sí, sí, el dinero siempre viene bien. Em, bueno, pues entonces,
El condado tiene una, una amplia gama de estrategias que puede implementar, tenéis el plan de cero residuos, pero yo, a día de hoy, ¿qué puedo hacer Mm. para poner mi granito de arena? Claro, exactamente. No, me encanta esa pregunta, porque todos podemos colaborar y contribuir de alguna manera, ya sea pequeña o si uno tiene más tiempo, hacer más cosas. Pero lo que había dicho antes era, pues cualquier combinación de que lo que uno pueda hacer, ¿verdad? Lo que le alcance en el tiempo y la conveniencia. Pero podemos pensar en comprar menos. Claro que siempre se nos va a antojar comprar lo último o la camiseta bonita que vimos en X tienda, pero hay que pensar si realmente la vamos a usar, si realmente necesitamos dicha camiseta, ¿verdad? Ujú. En vez de botar una prenda botada, arruinada o rota, ustedes dicen tirar, perdón. En vez de tirar una prenda que esté rota tal vez o se le cayó un botón, remendarla en vez de simplemente botar a la basura o llevarla al centro de donación, que también está bien. Ujú. Am, por otra parte, el vidrio, o sea, las botellas de vidrio se pueden llevar a los contenedores morados. Hay bastantes ubicados en el condado de Fairfax. Podrían comenzar a hacer abono con los restos de comida, lo que es composting, y pueden ir a dejar, si no quieren, si no tienen terreno donde poner el compost, simplemente llevan sus restos de comida a los sitios de la 66 o la 95 o a los, ¿cómo se llaman? Los farmers markets. Sí, los mercados de Am, agricultores que sí, tienen. aunque creo que esos ya van a cerrar porque ya comienza el invierno, pero todavía están abiertos en el otoño, me parece. Sí, Las baterías usadas, eso es bien importante no botarlo, ni no se pueden reciclar tampoco así de fácil, porque sí. son residuos domésticos peligrosos. Entonces también en la 66 y la 95 ustedes pueden llevar sus baterías usadas, donde ahí los van a llevar a un reciclaje especial para que los puedan procesar en otra cosa. Muy bien. Pues muy interesante. Muchísimas gracias por venir hoy aquí y comentarnos todas estas cosas que son Es un gusto. indispensables. Sí, es un tema súper importante Muy y bien importante. interesante también, la verdad. Sí, sí, lo es. Y veo que las cosas van cambiando poco a poco. Se ve en las tiendas, hay tiendas que ahora reciclan la ropa que ha comprado uno, la puede dejar. Las deportivas también sé que hay una señora aquí en mi vecindario que recoge las deportivas y las lleva también no sé a dónde, que las Ujú. reciclan. Así que poco a poco vemos que la gente se está concienciando. Exacto, exacto. Gracias por tu trabajo y gracias por estar aquí. Pues gracias por la oportunidad de conversar contigo. Cuando quieras. Bueno, chao, chao, y eso Bye. es todo por hoy. Gracias.